el día de hoy es un cuestionario de la guía de aprendizaje número 6, competencia número 290601216, actividad de aprendizaje número 1, la evidencia 5. Cuestionario de reconocer conceptos de calidad. Entonces, por favor, ingresan a ese cuestionario y lo responden. Entonces, recuerden que ustedes tienen dos oportunidades para hacer el cuestionario. ¿Sí? Si ustedes sacan más de 60, pues déjenlo ahí. Si sacan menos de 60, pues entonces háganlo, perdón, menos de 70. No 60, sino 70. Si sacan más de 70, déjenlo ahí. Si sacan menos de 70, entonces háganlo otra vez. ¿Sí? Elabore las evidencias propuestas teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Una vez que se han inscrito, analizado los conceptos relacionados con la calidad en el componente formativo, control de calidad en procesos de confección. Eso lo encuentran ustedes en materiales de formación en la plataforma. Lo encuentran exactamente en ejecución, ahí encuentra este tema que dice control de calidad, procesos de confección, ahí lo van a encontrar. Su evaluación para reconocer los antecedentes, conceptos de calidad, conceptos de control de calidad, gestión de calidad, calidad total, calidad, cultura de calidad, el desarrollo a través del tiempo para diferenciar los elementos en torno a los conceptos de inspección, gestión de calidad, documentos para el control de la calidad, mejoramiento continuo y defectos en las telas. Aborde el cuestionario, por lo cual se sugiere leer y analizar detenidamente cada pregunta, responder de acuerdo con lo solicitado. Las preguntas de opción múltiple permiten elegir una única respuesta. Conteste el cuestionario en el tiempo establecido. Cuenta con 30 minutos para su desarrollo, ¿cierto? Los lineamientos de la entrega de la evidencia. Pues contestar el cuestionario en línea, no más. Entonces contestan el cuestionario en línea y si sacan más de 70, los dejan ahí. Si sacan menos de 70, pues vuelven y lo hacen. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí tenemos otra evidencia que tenemos que ver de esta guía, de la guía número 6. Y aquí ya terminamos y comenzamos con, ustedes comienzan con inglés acá. Creo que aquí ya esta guía se estaría terminando con una evidencia más que veamos, se termina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto al cuestionario? No, señor. Bueno, entonces vamos a ver aquí la guía número 4, me dicen, ¿no? Profe, yo sí quisiera como una explicacióncita. Es que yo me leí, yo no sé si habrá algún inconveniente, pero yo como ando tan perdida, yo pensé que esto ya lo había tocaba que haberlo hecho y yo lo hice. Pero encontré como cierta duda en el último, en una parte, ya le busco y le comento, ven un momentito, ya le busco. ¿De qué guía, Francielena? De lo de control de calidad, de este cuestionario que toca hacer, Sí, de señora. donde está, espérame, ya le busco el tema. Recuerden que aquí dice control de calidad en procesos de confecciones. Control de calidad en procesos de confección. Entonces aquí nos metemos a ejecución, actividad de proyecto 3, guía 6, materiales de formación, material de formación. Y entonces dice acá que es control de calidad en procesos de confección. Control de calidad en procesos de confección. Control de calidad en procesos de confección. Aquí está. ¿Sí le estoy compartiendo o no? No le estoy Sí, profe. compartiendo, ¿cierto? Lo de Sahuna. Estábamos viendo la guía, pero ya no la veo. No, no, lo de Ese, Sahuna. es el último tema del material de formación. Déjame, ya. Bueno, mira, entonces aquí
Ahí les estoy compartiendo Sajuna, ¿no? ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, Ingresamos, profe. ingresamos, Sí, señor. ingresamos aquí a la fase 3 de ejecución, ¿cierto? Y aquí se nos despliega este que dice actividad de proyecto número 3. Lo abro. Aquí dice material de formación. Y aquí dice procesos de calidad, control de calidad, procesos de confecciones. Le doy clic ahí. Aquí dice, haga clic aquí para acceder al recurso educativo. Entonces le damos clic ahí y accedemos al recurso educativo. Aquí dice control de calidad en los procesos de confecciones. Satisfacer las necesidades del cliente en un requerimiento es un requerimiento esencial para la construcción o elaboración de cualquier producto. Durante el estudio de este tema, el aprendiz reconocerá elementos que son importantes para controlar la calidad de confecciones de las prendas de vestir, además de adquirir conocimientos técnicos sobre la elaboración e interpretación de las fichas técnicas, insumos primordial para el desarrollo de nuestras muestras físicas, unificando los criterios en los procesos de producción. Entonces aquí comenzamos a ver todo el tema de calidad, ¿ok? El concepto de calidad. Entonces hay normas, porque hay normas ISE, la 9101, 9001, y aquí tenemos también otras normas. Entonces estas son es lo que ustedes deben de leer para poder desarrollar el cuestionario. Le damos continuar, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los controles de calidad, pues nosotros que tenemos que ver en el control de calidad, que la prenda haya, que te esté bien terminada, uno, que la tela no tenga amarras o imperfectos, eso es importante, que no tenga rotos, ¿cierto? Que un delantero no sea más largo que el otro, más grande, porque hay veces pasa, todo eso pasa en el proceso de confecciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que puedan abordar el tema de materiales de formación, ¿ok? Hay factores tecnológicos, factores humanos y factores ambientales, ¿sí? Normalmente hay veces que se nos descuadró una máquina, entonces llega el mecánico y yo no tengo en cuenta de coger y limpiar bien el mesón y comienzo a trabajar y en ese momento, pues, ¿qué sucede? Que como llegó el mecánico, entonces me dejó la máquina engrasada y yo me puse a trabajar y engrasé la prenda, una o dos prendas hasta que se limpió el mesón. Entonces, eso ya es un problema. O sea, son factores ambientales, factores humanos y factores tecnológicos. Que la máquina está descuadrada y yo no tuve la precaución de ver que la puntada estaba suelta por debajo, ¿sí? O por encima. Entonces, nosotros siempre debemos de estar permanentemente pendientes de todo el proceso de control de calidad, ¿sí? Parte de la ficha técnica, clases de ficha técnica, interpretación y elaboración. Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea que ustedes aquí lo que tienen es todo el material para que ustedes hagan una buena evidencia. Ustedes, si ustedes leen con detención esto, entonces se van a dar cuenta de que aquí ustedes tienen todo para poder elaborar cada una de las evidencias que ustedes quieran eh, hacer o que vayan a hacer. ¿Listo? Profe, yo Entonces me aquí leí tenemos todo todo, eso. Yo todo el ya me tema de leí calidad. todo, todo lo Ahí está leí todo. y me causó pues como inquietud sobre dónde están las normas de calidad. ¿Eso para qué ¿Sí? es? O sea, ya sé que hay unos números Perfecto. ahí, pero no, que hay Los que números son cómo. de, esos son, o sea, están con base a una, ay, se me olvidó, a una ISO, eso se llama, bueno, dice ISO y viene un número, ¿sí? Entonces es donde están los parámetros de calidad que deben de tener las prendas de vestir en las fábricas de confecciones, ¿ok? Normas de calidad, son normas de Pero ¿en calidad. qué momento uno las coloca? Eso, ¿cómo se hace? ¿En qué momento, no te entendí, en qué momento qué? ¿En qué momento uno usa esas normas o para qué son necesarias en una fábrica? Esas normas las hacemos en el proceso de producción. Durante el proceso de producción nosotros vamos observando que lo que nosotros estamos confeccionando está bien terminado. O sea, yo no puedo esperar a que la prenda esté terminada para mirar que hay un problema, ¿sí? No, yo tengo que ir verificando a medida que va
que se va elaborando la prenda, uno va verificando. Uno como operario va verificando eso, ¿ok? Ajá. Entonces, usted va viendo que las costuras cumplan con la ficha técnica, que los largos de las costuras cumplan con la ficha técnica, ¿ok? Que el color del hilo y el calibre del hilo cumpla con la ficha técnica, que el calibre de la aguja cumpla con la ficha técnica, porque nosotros tenemos las agujas, hay agujas para cada material, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de estar pendientes de eso. Cuando nosotros cosemos tejido de punto con una aguja de punta de lanza que es para tejidos planos, ¿qué hace la aguja? Pues rompe la tela de tejido de punto. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que iniciamos y rompió, pues inmediatamente paramos la confección. ¿Por qué? Porque la aguja estaba o está despuntada también. Yo no puedo continuar una confección. Supongamos que tienes que hacer 100 partes en un día y no te das cuenta de que la aguja está despuntada y termina las 100 partes y las 100 partes están mal porque la aguja la rompió. Entonces, no, o sea, eso es control de calidad. El control de calidad nosotros estamos haciéndolo permanentemente durante todo el proceso que dura la producción de la prenda, Francielena. ¿Ok? Para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Sí? Hay unas O sea, normas. profe, Hay unas todo eso normas se que no. maneja mediante códigos. ¿Cómo? Todo eso se maneja mediante códigos. No, nos dicen ahí en las normas ISO, ahí están muchos parámetros de tener en cuenta para poder nosotros verificar que la prenda que nosotros estamos haciendo está en óptimas condiciones, ¿sí? Y que está en óptimas condiciones de poner en el mercado, ¿ok? Esas son normas ISO. Las normas ISO nos dice, por ejemplo, la norma ISO del agua. Entonces, aquí nos dice cómo debe ser el agua que nosotros debemos de consumir, ¿sí? Si nosotros la podemos consumir o no es consumible para el humano. Entonces la tenemos que tener en cuenta. Todo tiene su norma ISO como tal. Entonces, eso le comento. Bueno, gracias, profe. Igual a las compañeras estudien eso porque esas son unas Pero, preguntas que en el examen. pero ahí en el cuestionario es posible que le salgan esas preguntas. O sea, Sí salen, sí cuál es salen. cuál es la norma ISO que hace alusión al control de calidad de las prendas de vestir? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es, o sea que entonces por ese motivo están los materiales de formación para que ustedes los tengan en cuenta y puedan desarrollar esa actividad que es el cuestionario. ¿Listo? Entonces ahí generalmente de eso se trata eso, ¿no? A medida que nosotros vamos avanzando, pues nosotros vamos aprendiendo. Entonces en los materiales de formación, entonces en cuenta las normas de calidad y esas normas de calidad son las que te indican qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces lo leen porque muy seguramente está esa pregunta. Por ahí una o dos preguntas. Hay veces son 10, 12, 14 preguntas, pero no todas las preguntas o sea, no todas las preguntas están sobre el tema de las normas ISO. También están sobre el tema de observación, sobre el tema de las telas. ¿Ok? Por ejemplo, Eliana que hace camisetas polo. Le llegó una producción de 1000 camisetas a Eliana. Eliana, ella organiza su trabajo, ¿cierto? En el momento que coge y organiza su trabajo, organizando eso se da cuenta de que viene un problema con la tela. Entonces, ¿qué tiene que hacer Eliana? Iniciar la producción o llamar y decir que hay un problema con respecto al corte. ¿Ustedes qué creen? Llamar, profe. ¿Cierto? Hay que llamar y decir, tengo un problema con el corte. Entonces, ellos pasan, le recogen ese corte y lo llevan y lo verifican, pero yo no puedo meterme en ese dolor de cabeza de armar una producción de X cantidad de prendas, porque yo estoy a conciencia sé que lo que yo voy a hacer va a estar mal. ¿Por qué? Porque ya viene desde antes de que se inicie una producción. Se inició en el proceso de corte. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? O sea, todo eso depende de uno como operario. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces vamos a ver la guía número 4. Voy a dejarles de compartir acá y vamos a ver la guía número 4.
Bueno, la guía número 4 vamos a encontrar un cuestionario. Aquí hay un cuestionario en la guía número 4. Técnicas e interpretación de modelos. La gran mayoría no hizo ese cuestionario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otra evidencia. Elaboración de pinzas sobre prendas de vestir, la ruta operacional. ¿Cuál es la ruta operacional para hacer una pinza? Ya ustedes saben porque ya han enviado a ustedes varias evidencias de ruta operacional. La ruta operacional aquí es hacer un documento, así como le piden acá. Aquí le piden es un documento de Word o de PowerPoint. Y ahí pues van ustedes tomando las fotografías de qué fue lo que hicieron para hacer una pinza, cómo fue el proceso que ustedes hicieron para hacer una pinza de una prenda de vestir o sobre una prenda de vestir. ¿Cómo hicieron para hacer esa pinza? ¿Sí? Entonces, ustedes cogen y trazan el delantero, la espalda, las mangas, todo. Toman la fotografía y explican cómo hicieron para hacer esa pinza. O sea, que ustedes, por ejemplo, una pinza para la blusa de la mujer inicia separación de busto, de pezón a pezón, altura de busto, de hombro hasta el pezón, es la altura de busto. Siempre el pezón es el que nos indica la altura y la separación de busto. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, entonces debemos de tener en cuenta eso. ¿Dónde se inició? Entonces, medí la altura de busto, separación de busto, punto, y bajé línea para hacer la pinza de cintura, que va de dónde? Desde la parte de la cintura o desde la parte del vuelo hasta el busto. ¿Ok? Entonces, aquí está todo lo que deben de hacer. Es que si ustedes le ponen cuidado a las guías, en la guía está prácticamente todo lo que tienen que hacer y no es tan complicado. Dice básico de camisa femenina delantero, espalda y mangas. Aquí tenemos un dibujo de software, pero usted lo es a mano. Yo le dije a ustedes desde un inicio que lo podemos hacer a mano, entonces no hay inconvenientes. Teniendo en cuenta lo anterior, debe desarrollar los tipos de pinza a escala de 1 a 1 en las piezas del listado anterior en el software. ¿Sí? O sea, en el computador, pero ustedes lo pueden hacer a mano. Crear una pinza básica para el trabajo femenino a partir de ese dibujo. Crear las pinzas internas del delantero masculino, si lo tiene. Entonces aquí dice crear un modelo femenino nuevo a partir de una pinza por pivote y añadir flojos. Los flojos son los que la prenda queda un poquitico amplia, ligeramente amplia, para poder tener movilidad. Pero bueno, los flojos se le dan es a las prendas que están hechas sobre tejido rígido. ¿Sí? Las prendas que están hechas sobre tejidos que son elásticos, pues no necesitan de flojos porque la misma tela los está produciendo. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta. Ese es el tema de elaboración de pinzas sobre prendas de vestir. Y aquí tenemos otra, ¿no? Dice, desarrollo de desahogos y encogimientos, porcentajes de elongación y ruta operacional. Hay telas que, o sea, nosotros tenemos que hacer los desahogos, ¿cuáles son? ¿Quién me dice cuáles son los desahogos? No, pues son las ventajas que se le dejan a la prenda para la costura. Exacto, son las ventajas que se le dejan a la prenda para la costura. Entonces, le dejamos ventajas, ¿sí? Entonces, nosotros le damos ventajas siempre es así. Los aumentos que nosotros le damos es para las prendas que vamos a hacer con tejidos rígidos o tejidos planos que no tengan elongación, ¿ok? Si tiene elongación, no, porque las prendas que tienen elasticidad, si yo le doy desahogos, entonces van a quedar grandes, entonces, y ya se van a ver como feitas, no se van a ver bonitas. ¿Sí? Todas las prendas se ven feas cuando están muy anchas, pero si la tela es elástica, pues lógicamente queda mucho más ancha. ¿Sí? Entonces, bueno, desahogos, encogimientos. Hay telas en los stickers que vienen en el inicio, viene una ficha técnica. Y en esa ficha técnica nos dice si la tela trae encogimiento y cuánto porcentaje da de encogimiento.
Si la tela tiene elongación y qué porcentaje tiene de elongación. Entonces, para que siempre lo tengan en cuenta. Si la tela tiene encogimiento, y estamos hablando de que las telas no pueden tener más del 5% de encogimiento. Una tela que presenta un 5% de encogimiento, pues es una tela que me puede causar a mí problemas de producción y problemas económicos porque los promedios se me van a subir. Entonces, ¿por qué? Por el encogimiento. Si yo tengo y voy a cortar un pantalón y tiene el 5% de encogimiento, el 5% de 1 metro son 5 centímetros. O sea que yo corto el pantalón y en el momento de que se haga el lavado se encoge 5 centímetros. Entonces eso me está a mí ocasionando pérdidas. O sea, yo tengo que contar porque voy a trazar el pantalón, dándole 100 centímetros que tiene de largo más 5 centímetros que es el encogimiento. Entonces ese encogimiento se lo aumento a la tela, al corte. Para cuando se le haga el proceso de lavado, entonces se encoge el 5% y queda en el tamaño pues, que se requiere, que en este caso serían los 100 centímetros. ¿Cierto? La elongación. La elongación es la amplitud. Aquí dice encogimientos. Realizar un modelo masculino de pantalón, el encogimiento X es el 11% y el encogimiento Y es el 8%. O sea que tenemos encogimiento tanto a lo largo como a lo ancho. ¿Sí? Entonces tenemos que ponerle cuidado a eso. Proceso de encogimiento, que tiene encogimiento a lo largo y a lo ancho. O sea, hay telas que presentan ese tipo de problemas. ¿Sí? Y aquí tenemos la elongación, un 25%. Siempre nosotros debemos de mirar a ver cómo hacemos para poder manejar la elongación. Entonces nosotros vamos a observar la ficha técnica que tiene el rollo al inicio, ahí tenemos la información. O si no, tomamos un retazo de 10 centímetros, lo ubicamos sobre una regla, lo estiramos desde el número 1 hasta donde nos dé el estiramiento, y dependiendo de donde nos dé, entonces nosotros ahí vemos cuántos centímetros estiró y entonces ahí nosotros vamos a saber el porcentaje que se está estirando para poder tener en cuenta y descontárselo, porque en el momento que nosotros hacemos prendas de elongación estamos haciendo lo contrario. Cuando hay encogimiento nosotros estamos aumentando, ¿sí? Aumentamos la tela en el momento del corte para que se encoja y quede con la medida que nosotros necesitamos. Cuando hay elongación, entonces nosotros le estamos restando ese encogimiento. Se lo tenemos que restar porque si no, entonces va a quedar una prenda muy grande. ¿Ok? Tenemos aquí otra que es video y herramientas para el desarrollo de patrones. Video, herramientas para el desarrollo de patrones. Entonces, esto, pues el desarrollo de patrones ustedes lo están haciendo a mano, entonces video de herramientas lo van a hacer a mano. Las herramientas van a ser el metro y la regla como tal. El lápiz, la cartulina. ¿Sí? Entonces, ustedes y toman sus fotografías y suben el proceso qué fue lo que hicieron para hacer un patrón. Un patrón. Ustedes pueden hacer esos patrones para que les salga sencillo, haga patrones de camisetas, que son los patrones más sencillos de hacer, los patrones de las camisetas. ¿Ok? Y aquí dice, siga las indicaciones dadas a continuación. Entonces aquí dice cómo son las indicaciones que tienen que hacer. Aquí dice que deben de utilizar un software. Si lo utilizan, magnífico. Si no, pues entonces lo hacen a mano alzada, no hay problema. ¿Ok? Aquí tenemos otro, diario de campo. En el diario de campo, como ustedes ya se han dado cuenta, ¿ustedes qué es lo que hacen en el diario de campo? Hacer un recuento de lo que ustedes han hecho durante el proceso de esta guía. ¿Sí? Diario de campo, escalado manual de básicos en software. Aquí no entiendo porque es escalado manual de básicos en software. Escalado manual. Entonces, y si ustedes sacaron el patrón de una camiseta, sacaron una talla X, y esa talla X ustedes comenzaron a escalarla. Ya sea que ustedes hayan hecho una camiseta de la mitad de la curva o del inicio de la curva, entonces ustedes inician a hacer el proceso de escalado. Entonces ustedes cogen y escalan, ubican los moldes uno sobre otro después de que ya esté escalado, lo ubican, le toman las fotografías, lo anexan a un documento de Word, lo pasan a PDF y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer.
¿sí? Porque es escala. Aquí nos dice qué prenda, la cantidad aquí dice que son 4 tallas, ¿no? Disminuyendo y subiendo. Y también nos dice qué prendas son las que tiene que hacer, si necesitamos hacer más de una o cuántas, ahí nos dice, o qué tipo de prendas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El escalado manual, si ustedes no entienden el escalado manual, me lo hacen saber y yo con mucho gusto se los explico, ¿ok? Y aquí tenemos ya el diagrama de flujo, que es, esto ya es de inglés. Entonces ya en ese momento, pues ya aquí se terminó la guía número 4. Aquí viene un ensayo que es de inglés, ya la guía 4 se terminó. Entonces vamos a cerrar esta y vamos a abrir la guía número 5. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Si han comprendido lo que yo he tratado de comunicarles ahorita? ¿Hay alguna Profe, pregunta, chicas? Dígame, Eliana. profe, que ¿Quién fue por la mi que parte habló? no hay ninguna pregunta. No, Dayana, Maricruz, Francielena, Flor. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna pregunta, profe. Está más o menos ya le estás cogiendo el hilo, no es tan complicado, Dayana, ¿cierto? Pero vuelvo y le repito, si ustedes tienen dudas, por favor me lo hacen saber y vemos a ver cómo hacemos para poder despejarle a ustedes las dudas para que ustedes puedan hacer su, su actividad, que es la evidencia, ¿ok? Entonces, hay una niña que se llama Sharon, no sé si alguna de ustedes se habla con Sharon, si hay alguna que se hable con Sharon, por favor, coméntele para que haga sus evidencias y las suba. Es una niña que ha venido siendo muy juiciosa también. El problema es que también ella mantiene ocupada, muy ocupada o no sé qué otras. Generalmente hay cosas que le suceden a uno que uno no tiene en mente que le vayan a suceder. Entonces, eso sucede. Entonces, vamos a hablar con la guía 5. En la guía 5 encontramos Aquí encontramos un cuestionario. Los cuestionarios, este es concepto sobre materiales textiles. Entonces, ustedes lo responden. Si ustedes tienen duda con respecto a los conceptos, entonces se van al material de formación y aquí van a encontrar ustedes un tema que se llama materiales textiles. Entonces lo leen y con base a esa literatura, entonces ustedes pueden desarrollar el cuestionario. ¿Ok? Aquí dice presentación en línea, materiales, insumos y acabados. Entonces aquí nos dice que seleccione 3 líneas de producción, 3 líneas de producto de prendas, o sea, 3 líneas de producción como tal. Entonces, y ustedes van a explicar ahí qué escogieron. Entonces, por decir algo, entonces escogieron aquí, vamos a ver, quiero línea de bebé. Aquí está la línea de bebé. Entonces, aquí tenemos línea de bebé y línea infantil, ¿sí? Entonces, línea de bebé y lencería infantil, línea infantil. Entonces, para hacer la ficha técnica, entonces aquí dice los textiles. ¿Qué textiles? Vamos a utilizar tejido de punto, tipo jersey, o sea, es una tela que es elástica, ¿sí? Es en algodón, es doble punto o punto sencillo, entre otros. Entonces, ustedes deben de aclarar. Si escogieron línea de bebé, ¿qué van a hacer? Bueno, una camisetica para bebé. Esa camisetica para bebé, ¿en qué material es? ¿Sí? ¿Qué textil es? ¿En qué textiles hacemos ahí en la prenda? Entonces, ustedes anotan ahí en la ficha técnica el nombre de la tela, ¿cierto? Ahí lo anotan. Y los insumos, los hilos, hilazas, elásticos, cintas, encajes, todo lo que ustedes le ponen ahí, ¿ok? Entonces, como tiene que escoger, entonces escogió ahora aquí línea femenina. Entonces, aquí vamos a aquí línea femenina, entonces escogió línea femenina, entonces va a trabajar una blusa. Las blusas son en popelina, son en crepés, son en drill, entre otros. O sea, hay drills elásticos, hay crepés elásticos y hay papelinas elásticas. Ahora se consigue mucho material que tiene elastrón, ¿cierto? Entonces definimos qué material es el que vamos a utilizar para hacer esa blusa. Y aquí los hilos que vamos nosotros a utilizar, ¿sí? Si necesitamos hilos, ¿qué
calibre de hilo, qué botones necesitamos, qué cremalleras, encajes, ¿sí? Si necesitamos ojetes o ojaletes, sesgos, cintas, entre otros. Y aquí vamos a escribir, aquí que vamos a hacer línea exterior para hombre. Entonces aquí vamos a escoger material. El material entonces para hombre va a ser drill, denim y Oxford. Entonces ahí tenemos nosotros drill para hacer pantalones, denim, que es la tela índigo que ustedes, la tela jean que ustedes conocen, se llama denim, y Oxford es una tela que es para hacer camisas, ¿cierto? Entonces, con base a ese hecho, entonces ustedes hacen su ficha técnica y vuelve aquí y juega, ¿no? Los hilos entre telas, cremalleras, botones, qué, qué cosas o qué insumos va a utilizar para poder hacer esa prenda, ¿ok? O esas prendas. Entonces las anotamos ahí en la ficha técnica. ¿Recuerdan la evidencia que envió Francelina hace un ratico que la abrimos? Ahí dice ficha técnica y entonces ahí viene ella habla de una falda, de varias prendas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer esta selección, ¿sí? En la ficha técnica de los insumos y los materiales que nosotros vamos a utilizar, dependiendo de la línea de producción que ustedes vayan a utilizar. Entonces aquí dice líneas generales o líneas de producción. Línea de producto. Aquí, líneas generales, exterior, interior, línea de producto. Entonces, escojan línea de producto mejor. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice los parámetros. Aquí también hay seleccione tres prendas aquí. Aquí también nos habla de dónde encontramos la información en la plataforma de Sajuna. Luego continuamos acá con elaboración de orden de diseño, identificando los materiales e insumos para la colección. Nos remitimos a la parte anterior. ¿Sí? Elaboramos una orden de diseño. Ahí hay órdenes de diseño. Identificamos los materiales e insumos para la colección. Entonces nosotros vamos a identificar el material. ¿Qué material es el que nosotros vamos a hacer en la orden de diseño? ¿Qué material nosotros vamos a mencionar en esa orden de diseño? ¿Qué insumos vamos a utilizar en esa orden de diseño? Entonces ahí lo vamos a anotar. Y lógicamente el diseño. O sea, la camisa, cuando nosotros hacemos diseños, los diseños llevan lupas donde nosotros vemos los puntos que no se ven con claridad. Y en la lupa nosotros hacemos las anotaciones pertinentes donde dice cómo va la costura, si lleva, cómo va el hilo, si lleva pespuntes, si no lleva pespuntes, si lleva bordados o cosas así. ¿Ok? Entonces ahí lo vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces aquí dice vestido infantil, blusa camisera femenina, falda, camisa masculina y vestido de baño. Entonces, muy seguramente, pues van a tener que escoger varias ahí. Entonces, aquí tenemos las órdenes de diseño. Mira, aquí está. Aquí están los ejemplos, ¿no? Entonces, aquí tenemos tela base. ¿Cómo se llama la tela? Aquí anotamos cómo se llama la tela. ¿Ok? Aquí donde dice tela base. Aquí es el proveedor. ¿A quién se le compra la tela que nosotros vamos a utilizar? Los proveedores generalmente son fabricantes, ¿no? Como tal, o de pronto puede ser un almacén, pero entonces tenemos toda la información de la parte del almacén. Aquí tenemos ficha de la tela, mira, ficha de tela. Aquí dice ficha de avíos. Los avíos son las partes que llevan las prendas. En este caso aquí es un brasier, entonces los brasieres llevan unas partes, entonces aquí están anotadas las partes y los insumos, vean, varillas, esos acolchados, bueno, todo lo que llevan, ¿ok? Aquí tenemos una fuente, ¿no? Aquí tenemos fichas técnicas de lencería, aquí hay varias, aquí la tenemos, aquí podemos ingresar, vean, ¿ok? Entonces aquí nos da los parámetros para enviar la información y cargarla en la plataforma. Aquí tenemos video, presentación digital, materias primas e insumos requeridos para el desarrollo de colecciones de vestuario. ¿Ok? Entonces aquí dice video, presentación digital. O sea, ustedes hacen un video de presentación sobre los materiales y materias primas e insumos requeridos para el desarrollo de las colecciones de prendas de vestir. Vuelve y juega con las anteriores evidencias. Casi todas vienen una con otra, una con otra. Entonces nosotros aquí vemos unas prendas, ¿no? Entonces, ¿cómo son? Entonces, para que ustedes, por favor, lo observen si quieren trabajar con esto o con lo que ustedes quieran. Entonces, aquí dice video presentación.
Entonces, hace un video de presentación sobre la prenda. Vea, esta es la prenda, la vamos a utilizar, las materias primas que vamos a utilizar es esta, vamos a utilizar índigo, por decir, ¿cierto? El índigo va a ser de 8 onzas, 10 onzas, va a ser stretch, o sea, tiene elongación, ¿cierto? Los insumos que vamos a utilizar, vamos a utilizar hilo color ocre y vamos a ponerle taches, por decir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de anotar en esa evidencia, ¿ok? Y yo creo que ya aquí se terminó la ficha de esta, esta guía. Aquí ya terminamos. Ah, no, aquí hay otra. Entonces, aquí dice, aquí hay otra evidencia. Catálogo, fichas técnicas de maquinaria de confección según su tipo de línea de producción. Entonces, nosotros debemos de utilizar las máquinas, todas las máquinas no sirven para hacer lo mismo, porque tenemos máquinas de ajuste liviano, máquinas de ajuste pesado y máquinas de ajuste semipesado. Entonces, con base a eso, entonces nosotros siempre debemos, cuando comenzamos a producir, nosotros comenzamos a pensar qué línea de producción es la que me gusta a mí y qué materia prima es la que va a utilizar. Entonces, con base a ese hecho, si yo compro y voy a hacer una camisa, entonces, ¿con qué máquina tengo que hacer esa camisa? Pues la tengo que hacer con una máquina de ajuste liviano, ¿cierto? Si voy a comprar un drill para hacer una camisa o para hacer un pantalón, ¿qué máquina debo utilizar para hacer ese pantalón? Pues una máquina de ajuste semipesado o una máquina de ajuste pesado, dependiendo la materia prima si es gruesa o delgada, ¿cierto? Si voy a elaborar un jean, pues tengo que trabajarlo en una máquina de ajuste pesado, ¿ok? Entonces, esa es lo que nos piden acá. Catálogo de fichas técnicas de maquinarias de confección según su tipo y línea de producción, para que lo tengan en cuenta. Leen aquí el documento y ahí encuentran con claridad lo que ustedes deben de hacer. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, en esta evidencia ahí dice ahí dice de las líneas, ¿no? ¿Hay que escoger Sí. una o hay que hacer las máquinas para todas? ¿Cómo es ahí? Bueno, como ustedes están aprendiendo, entonces yo creo que es para todas. Como ustedes están en proceso de aprendizaje, entonces es para todas, Francia y Elena. ¿Sí? Pero ahí le dan la opción de que usted escoja una línea de producción. ¿Sí? Ahí sí se la da la opción. Entonces, escoja una línea y no va. Usted dice, bueno, yo voy a hacer línea de blusa. Listo. Entonces me presenta la evidencia con esa línea, no es más. ¿Listo? Entonces no es tan complejo. Bueno, continuamos. ¿No hay más preguntas, Dayana? No, profe, no, señor. Estoy poniendo Bueno, cuidado. continuamos acá. Aquí encontramos cuestionario. Este es importante. Estábamos hablando de las agujas antes. Cuestionario, la aguja y sus aplicaciones. ¿Cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí vamos a encontrar en los materiales de formación, taller básico de máquinas, ¿sí? Aquí tenemos, entonces, las agujas o sea, para cada tela, para cada línea de producción que nosotros vamos a definir para producir, necesitamos agujas específicas para eso, ¿sí? Son agujas específicas, no puede ser cualquiera. Si yo voy a hacer, como en el caso de Diana que hace camisetas, ella tiene que tener agujas específicas para hacer esa tela de tejido de punto que son las camisetas, que son las agujas que son punta de bola o zuc, ¿sí? Las agujas punta de bola tienen la propiedad de que ellas bajan y abren el tejido. Como ellas bajan y abren el tejido, no lo rompen. Entonces, y elabora su puntada. Las agujas punta de lanza bajan y cortan. Entonces, y los tejidos de punto no pueden cortarse porque entonces la tela se desprende ahí. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Sería muy bueno que hicieran ese cuestionario, la aguja y sus aplicaciones. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Y se meten al material de formación para que lean sobre las agujas. O buscan información en internet sobre las agujas. ¿Cuáles son
las especificaciones de manejo y para qué tela lo utilizamos. Bueno, aquí dice folleto, enhebrados de máquina plana, fileteadora, recubridora, aditamientos y ajustes de tensión impuntada. Entonces, ustedes hacen un folleto. Este es con toma de fotografías. Aquí tienen ustedes lo pueden hacer y lo suben fotografías a Word. Perdón. Fotografías a Word y lo pasan a PDF. ¿Ok? En el caso de que ustedes no tengan maquinaria industrial, lo pueden hacer con la maquinaria familiar. Entonces, folleto enhebrados. Entonces, usted coge y toma una fotografía o un video donde usted coge y enhebra la máquina por encima y por debajo y la pone a trabajar. Y luego en el mismo video usted observa que la puntada por debajo y por encima esté bien y que la puntada esté con el largo requerido para hacer la prenda. Aquí dice que si tienen que hacer alguna prenda o alguna parte de ellas, entonces aquí está la información. Y aquí dice pues que lo pueden crear en Crelo, en Canva, en Wix, entonces como ustedes quieran. Aquí dice que lo pueden hacer creando un documento de Word y lo pueden convertir a PDF, como yo lo estoy diciendo, y lo pueden subir o pueden tomar no necesariamente un video, sino fotografías donde pasen el proceso de cómo se enhebra una máquina. Aquí viene otro video expositivo, actividades básicas de manejo de máquina de confecciones. Es el manejo de la máquina de confecciones. No nos dice que sea exclusivamente maquinaria industrial. Entonces ustedes cogen, como ya enhebraron una máquina, ya lo pusieron a funcionar, entonces ahorita ustedes van a hacer el manejo de la máquina. ¿Cómo se maneja? Entonces ustedes van a hacer una parte o varias partes de una prenda, le toman fotografía o video. Aquí nos dice qué es lo que toca entregar. Dice que toca entregar un formato MP4, o sea que es un video que tiene que tener 3 minutos. Entonces, hacen el video del manejo de la máquina, no más. Cómo se maneja, primero cómo se enhebra y cómo se maneja la máquina. Y hacen una parte de la prenda. Y lo suben, nada más. Aquí viene otro que tiene que ver con la anterior también. Álbum digital, ensamble de prendas de vestuario exterior. Entonces, en este álbum digital, pues ustedes van a ensamblar una prenda. Entonces, cogen, hacen una camiseta y hacen un video de cómo es el ensamble de la máquina. Vamos a ver qué nos piden acá. Sí, entonces, a ver qué nos pide aquí. Es un PDF, no es álbum digital, no, es un PDF, no es un video. Entonces ustedes hacen aquí, ensamblan una prenda, o sea, arman una prenda. Listo. Toman la fotografía, como el paso a paso. Todo es el paso a paso de que ustedes van haciendo. Una persona que les colabore tomando las fotografías, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una abreviatura. Entonces, ¿qué tipo de máquina o qué tipo de máquinas utilizó? Aquí dice OM, obra de mano. ¿Sí? PC, plancha, PL1, plana de una aguja, se utilizó una plana de una aguja. Para las personas que no tienen máquinas industriales o planas, entonces, ¿qué utilizó? Máquina familiar. Escriben ahí fácilmente. Aquí, máquina de 2 agujas, fileteadora de 5 hilos, fileteadora de 3 hilos, ojaladora, botonadora. Vienen todas las máquinas que están en el proceso de las confecciones donde ustedes lo van a notar. Pero vuelvo y les repito, entonces ustedes arman en la máquina familiar y escriben ahí y desarrollan aquí tal como les pide aquí la evidencia en la guía número 5, ¿sí? Y explican acá que hicieron eso en una máquina familiar y ya, lo hicieron una máquina familiar. Que no tiene fileteadora, entonces en la máquina familiar hicieron zigzag, entonces le pusieron zigzag para que no se deshile, dado el caso, la prenda. ¿Ok? Seguimos acá. Aquí dice que hay un foro, apropiado conceptos de procesos de producción y ensamble. ¿Sí? Entonces aquí dice
apropiando conceptos de procesos de producción y ensamble. Entonces, ¿qué para usted qué es la apropiación de un concepto de producción y un proceso de ensamble? En producción y ensamble, pues prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ustedes explican qué es un proceso de apropiación de producción y ensamble. Lo explican en el foro. Eso sí es breve. Aquí dice otra evidencia, simulación de procesos productivos, modelos de producción y costos de la prenda. Nosotros debemos de sacar unos costos. Con que una camiseta se gasta 80 centímetros para hacer 80 centímetros de materia prima para hacer la camiseta. ¿Cuánto nos cuesta el metro de la tela? Entonces, si un metro vale 10.000 pesos y gastamos 80 centímetros, quiere decir que nos vamos a gastar 8.000 pesos en la materia prima. Que gastamos hilos, ¿cuánta plata nos cuesta el hilo? Los hilos, a los hilos nos toca darles unos valores apreciativos, ¿no? Porque no, hoy en día las máquinas nos dicen la cantidad de hilo que consume una prenda, ¿no? Y la cantidad de tiempo que se demora el operario haciendo la función que tiene que hacer de esa prenda o la prenda como tal. Entonces, hay muchas opciones hoy en día del manejo de la producción, ¿cierto? Pero si no, entonces hacemos una prenda, entonces le hacemos un estimativo. Una prenda puede gastar 100, 200 pesos en hilo, ¿sí? Pónganle 300 pesos en hilo de hilazas. Y eso es mucho. Entonces aquí es la simulación del proceso productivo, modelos y producción y costos de la prenda. Entonces aquí nos habla y debemos de hablar de los costos. Aquí lo pueden subir en un PowerPoint, en un PDF, perdón, en un PowerPoint o en un Word y lo suben y lo pasan a PDF. ¿Sí? Aquí tenemos, ya, aquí terminamos la guía número 5 y aquí comenzamos con inglés. O sea, no está tan complejo. ¿Listo, chicas? Ya se me han desconectado. Ya se me fue Dayana. Se me fue Maricruz también. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? Francielena, Flor María. No, no, señor. Bueno, entonces quedamos programados para el sábado, 6:30 de la tarde y continuamos. Vayan haciendo las actividades que más puedan. Se comunican con Dayana, con Maricruz, por favor, y trabajen en grupo, no hay problema por mí. Y el sábado me comentan cómo les está yendo, ¿vale? ¿Listo, chicas? Les agradezco su atención. Nos vemos el sábado si Dios quiere. ¿Ok? Y les deseo una feliz noche. Que descansen. Gracias, Eliana. Muchas gracias, profe. Gracias, Fran María. Gracias, Elena, Francia Elena. ¿Ok? Ahí nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Hasta luego.